Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
porque tú has sido precioso para mí. Te alabo de tu ser.
Jesús. En mi pensamiento eres tú. En mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú.
Sí, bueno. Sí, gloria a Dios. Un poquito más. Sí, bueno. Gloria a Jesús. Sí, bueno. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En la epístola del apóstol Pablo, a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Aleluya. Capítulo 1, versículo 4 al 9. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí empieza la doctrina. Amén. Y la iglesia se toma de la mano de Dios. Y una vez que la iglesia se ha tomado de la mano de Dios, aleluya, la doctrina está dando el testimonio en los dones del Espíritu Santo. Aleluya, ha venido, aleluya, la gracia, el amor, aleluya, y la autoridad de Cristo a la iglesia, y la iglesia está dando testimonio. Entonces, ¿cómo apareció la apostasía cuando la iglesia tenía que dar testimonio delante de Jehová? ¿O por qué se originó la apostasía? Porque dice la Escritura, aleluya, que Jehová destruía los reinos, aleluya, que tenían las prácticas, aleluya, que la señal de sus pecados eran sexuales, aleluya, y que el amor espiritual, aleluya, que tenían que recibir, aleluya, que estaba, aleluya, en espera del nombre de la resurrección, Jesucristo, aleluya, nunca habían guardado, indicando, aleluya, que de tiempo en tiempo Jehová determinaba destruir, aleluya, la humanidad. En aquel lugar donde se presentaban estos actos, aleluya, de pecado, que empezaban por la codicia. Y una vez que empezaba la codicia, aleluya, la codicia es presentada por un estatuto perpetuo, aleluya, haciendo, aleluya, invalidando la gracia, invalidando, aleluya, lo espiritual, aleluya, del espíritu, que el espíritu no puede tener desnudez. Por eso es el testimonio de, aleluya, el estatuto perpetuo que Jehová dio, aleluya, para que el espíritu no tenga desnudez, que era, aleluya, cuando los hijos de Israel presentaban, aleluya, en el Antiguo Testamento la codicia, aleluya, que llevaban a cabo, aleluya, de estatuto perpetuo en los altos, donde ofrecían, aleluya, sus abominaciones. Y esto indica, aleluya, que cuando presentaban, aleluya, las cosas, aleluya, de abominación, que indicaban perpetuamente todos los años, que, aleluya, Jehová revela que es,
aleluya, un oráculo de 70 años y que se tiene que obedecer en la ley, en la fe, en la obra, en la comisión, en los mandamientos, en el guardar la doctrina, aleluya, y al paso, aleluya, de 50 años se celebra un testimonio de un Pentecostés, de un jubileo, donde Jehová presenta el cumplimiento, aleluya, que está en lo espiritual, que es el don del Espíritu Santo, el amor, aleluya, indicando que cuando las personas se iban a los altos, aleluya, en el día de los muertos, que celebraban estas costumbres, aleluya, en la apostasía del mundo, aleluya, indicaba, aleluya, que era codicia, aleluya, porque lo estaban celebrando todos los años. Jehová mismo revelaba que no podía celebrar el año, aleluya, 50 todos los años, sino que se tenía que llevar a cabo el cumplimiento de la obediencia, del amor, de la fe, y que estas cosas se tenían que obedecer y estar cumpliendo año tras año. Aleluya, y cuando llegaba el año 50, entonces Jehová revelaba por medio del Espíritu Santo el amor, aleluya, que era en Jesucristo, que habría de venir una resurrección. Y dice la Escritura que Jehová le había hablado a Moisés diciendo: todo varón tuyo aparecerá en la fiesta del mes de Aviva, indicando, aleluya, que las personas se habían ido al infierno, las personas, aleluya, habían caído en la condenación, habían sido destruidos en aquellos infiernos que revela la Escritura, el Hades, aleluya, el Seol. Así es como la Biblia revela la codicia. Que celebraban, aleluya, las personas celebraban a Renfam, que era la estrella de la muerte, aleluya, que era el ángel, que era un ángel del mal, aleluya, de la muerte y el Hades, y ellos estaban celebrando los holocaustos a Renfam. Esto quiere decir que era el día de los muertos, aleluya, y lo tenían cada año. Eso indicaba codicia, aleluya, porque, aleluya, las personas no cumplían nada con lo que pertenece a Jehová en la obediencia de amarlo con todo su corazón y guardar, aleluya, la obediencia de la fe, aleluya, y no desobedecer. Aleluya, Jehová les indicaba que era codicia, y cuando aparecía la codicia, entonces dice la Escritura que una vez que aparecía la codicia, aleluya, en los reinos que se estaban presentando, aleluya, una vez que la codicia les atacaba, entonces aparecía la desnudez espiritual. Y cuando aparecía la desnudez espiritual, aleluya, que era que celebraban el árbol. Tenían un árbol, aleluya, en el cual se postraban, aleluya, para ofrecer regalos. Aleluya, dice el libro de Jueces, que presentaban, aleluya, los regalos y tenían ese testimonio de un árbol y de dioses de Asera. Aleluya, de toda imagen de Asera que se hacían, y que este árbol lo presentaban, aleluya, para presentar, aleluya, la desnudez espiritual. Y una vez que se presentaba en ellos la codicia y la desnudez espiritual, aleluya, la iglesia que estaba creciendo en Cristo, que es la cruz, aleluya, para quitar los pecados sexuales, que es el don del Espíritu Santo en el amor de Jesucristo, que esta es la resurrección, aleluya, un nombre eterno que es Jesucristo. Aleluya, cuando entraban, aleluya, en la codicia y que presentaban, aleluya, la desnudez espiritual, aleluya, que habían llegado hasta el extremo, aleluya, de presentar las cosas que se celebran en el mundo, aleluya, para presentarlas en apostasía en el altar. Y cuando presentaban este pino, aleluya, este árbol que revela la Escritura, que era un árbol, aleluya, con imágenes de Asera, que llegaron a presentar a el altar. Dice la Escritura que en los tiempos pasados Dios estaba determinando, aleluya, presentar el fin, y aparecía, aleluya, y eran destruidos como Sodoma y Gomorra. Pero dice la Escritura que un día apareció Salomón, aleluya, que fue obra del adulterio, de, aleluya, el pecado. Y cuando aparece Salomón, dice la Escritura, aleluya, que Salomón, que estaba sirviendo a Jehová, aleluya, Salomón tenía mucha sabiduría, tenía mucho conocimiento, tenía mucho entendimiento, porque Dios le había dado todas estas cosas. Pero, aleluya, Salomón, aleluya, le pareció en su corazón, aleluya,
recibir en el altar el árbol, las imágenes de acera, aleluya, y ofrecer sacrificios continuos a Moloc. Y dice la escritura que inmediatamente le habló Jehová de los ejércitos diciendo que iba a destruir su reino, que se arrepintiera, aleluya. Y Salomón no quiso dejar de ofrecer, aleluya, los altos, que quiere decir, aleluya, que habían llevado aquel árbol, habían llevado aquellas imágenes de acera al altar, aleluya, y estaban ofreciendo sacrificio a Moloc. Esto quiere decir que se había presentado la codicia y la desnudez, aleluya, espiritual, indicando que había aparecido en ellos la ardidez, que es cuando las personas empiezan a lamber el cuerpo, aleluya. Dice la Biblia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, aleluya, y que cambiaron la gloria de Dios y empezaron a llevar a cabo esas cosas con cuadrúpedos, con animales de cuatro patas, y que presentaron todos esos, aleluya, toda esa ardidez de pecado, aleluya, porque cuando, aleluya, apareció la apostasía que Salomón presentó, aleluya, el ángel de Jehová se apartó de ellos porque el reino fue quitado. Ahí es donde aparece el testimonio de que el diablo, aleluya, iba a ser vencido por el Señor Jesús, aleluya. Y cuando Jesús lo venciera en la cruz del Calvario, que era el sacrificio que se presentaba en la memoria a Jehová, que no eran, aleluya, rechazados los sacrificios, iba a ser quitada la apostasía, aleluya, que estaban presentando continuamente, aleluya, porque apareció por Salomón y ya las personas no eran destruidas porque había sido presentado, aleluya, en el caso, aleluya, de una apostasía. Y dice la escritura que apareció el Señor Jesús para vencer al diablo. Y dice la escritura que le quitó la apostasía y le quitó todas esas prácticas de codicia, todas esas prácticas de espíritu de desnudez, aleluya, y de ardidez, que es donde se lambe en el cuerpo por todas partes. Y dice la escritura que ahí en la cruz del Calvario le quitó todas esas cosas que era, aleluya, la celebración a la muerte y el Hades. Aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Y Jesús le venció, aleluya, con su sangre, dándole muerte, con su muerte. Y dice la escritura, aleluya, que inmediatamente lo que hoy en día es imposible, aleluya, quitar del altar, que es la apostasía que Salomón había estado sacrificando a Moloc, el árbol con las imágenes de acera. Dice la escritura que cuando el Señor Jesús venció en la cruz del Calvario, aleluya, sobre la faz de la tierra, en todas partes del mundo, apareció, aleluya, el cumplimiento de la palabra de la cruz, quitando el pecado sexual, que era, aleluya, después de la codicia, aleluya, era, aleluya, lo espiritual, la desnudez espiritual. Y después de la codicia y de la desnudez espiritual, aparecía la ardidez, que era, aleluya, el pecado sexual, los pecados sexuales que se presentaban sobre la faz de la tierra. Y el Señor Jesús venció, aleluya, todas estas potestades. Y dice la escritura que Jehová había revelado por medio del profeta Daniel que era solamente un príncipe y que iba a ser destruido, y que era solamente un pacto y que iba a ser destruido. Y dice la escritura que para presentar el fin eterno por la eternidad se tuvo que soltar al diablo nuevamente. Y, aleluya, cuando el diablo fue suelto de su prisión, se volvió a presentar nuevamente, aleluya, la desnudez, aleluya, la codicia, aleluya, la desnudez espiritual, la ardidez, aleluya, y ni la cruz de Cristo, ni el sacrificio de su sangre, ni el Cordero de Dios que quita el pecado, aleluya, ha podido quitar el árbol, la imagen de acera del altar, aleluya, porque esto es lo que revela la escritura, aleluya, que Jehová determinó que era un pacto destruido, que era, aleluya, un príncipe destruido, aleluya, y que Jehová iba a determinar que este Cordero iba a vencer en una, aleluya, señal más fuerte, más mayor, que es cuando se presenta el Cordero inmolado.
Aleluya, y Jehová le llama, aleluya, que no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiese abrir los sellos, de que nadie, aleluya, quería creer en Jehová, que todos celebraban el árbol, aleluya, con las imágenes de acera, y aparece el Señor Jesús, y empieza a abrir los sellos. Aleluya, aquel príncipe, aleluya, que tenía el pacto, tuvo que aparecer en una señal superior para abrir los sellos. Y cuando abre los sellos, dice la escritura, que entonces Jehová envía ángeles, aleluya, con trompetas. Entonces Jehová envía ángeles con copas para determinar, aleluya, el furor de la ira de Jehová, aleluya, el celo del furor de la ira de Jehová y presentar el fin. Cuando una persona, aleluya, ha pecado mucho, aleluya, y desobedecido en el pecado, en los pecados sexuales, aleluya, y no se ha arrepentido, aleluya, la persona ha provocado el celo de Jehová, pero no solamente ha provocado el celo, sino que ha provocado el celo de Jehová, aleluya, la ira de Jehová, el furor de Jehová, y cuando la persona es presentada, aleluya, para que la palabra, aleluya, de la ciencia que va a dar el testimonio, aleluya, para presentar la manifestación de Jesucristo en su vida, que es el nombre de la resurrección, la persona, aleluya, padece en la tribulación, aleluya, los tormentos, los dolores de Cristo, que son tormentos horrorosos, aleluya, en lo cual la persona, aleluya, da testimonio el por qué había sufrido tormentos tan horrorosos, porque la persona había provocado la ira de Jehová, el furor, el celo, el furor y la ira de Jehová. Y dice la escritura que esto se apagó solamente por un instante cuando Jesús fue sacrificado, aleluya, y el diablo fue suelto nuevamente de su prisión, aleluya, luego que se cumplieron 1000 años, aleluya, de que el diablo había sido atado en el infierno, fue suelto de su prisión, y cuando apareció, aleluya, el príncipe, aleluya, el pacto, aleluya, que Jehová habla a Daniel, que había sido destruido, no pudo, aleluya, quitar, aleluya, la imagen de acera, aleluya, el árbol del altar con la imagen de acera, aleluya, porque el pacto, aleluya, el príncipe había sido destruido y Jehová lo había tomado, aleluya, para presentar el testimonio de el fin, aleluya, con cosas superiores, con potestades mayores, aleluya, que aquel, aleluya, sacrificio en la cruz, aleluya, con potencias celestiales, con ángeles, aleluya, con trompetas, con ángeles, con las copas de la ira, para revelar que el furor, el celo y el furor, aleluya, y la ira de Jehová no se había apagado, aleluya, con aquel sacrificio de la cruz del Calvario, porque Daniel, aleluya, Jehová habló por medio de Daniel que ese sacrificio, que ese pacto había sido destruido junto con el príncipe, indicando que Jehová tenía otras cosas más mayores, aleluya, para pelear y revelar que el furor de Jehová, la ira, aleluya, el celo de Jehová, no lo pueden conquistar, no lo puede conquistar, no lo pueden conquistar los dioses, no lo pueden conquistar los señores, no lo pueden conquistar los reyes, porque Jehová es Dios de dioses, Jehová es, aleluya, Señor de señores. Y cuando aparece este testimonio para revelar el fin, aparece la gloria de Jehová, en lo cual, aleluya, se presenta la cruz de Cristo, aleluya, para dar testimonio a los pecados sexuales, que es el día de los muertos, que lo tienen, aleluya, como estatuto perpetuo. A la apostasía de Salomón, que tienen el pino, que tienen el árbol, aleluya, con las imágenes de acera en el altar. Y dice la escritura que aparece el testimonio, aleluya, de Jehová, para revelar que esta resurrección, que es el nombre de Jesucristo, aleluya, fue llamado, aleluya, en el cielo, aleluya, en el lugar donde se dio testimonio, que nadie, aleluya, podía presentar, aleluya, el testimonio para quitar los pecados sexuales, que era la ardidez, aleluya, que era, aleluya, la codicia, aleluya, que era, aleluya, la desnudez espiritual, aleluya, y que era, aleluya, la ardidez,
que esto fue presentado por Salomón, aleluya, en el templo, aleluya, en lo cual ofreció el árbol con las imágenes de Acera a Moloc, y Jehová le habló. Todos dan testimonio de Jehová, que no hay templo, que no hay iglesia, aleluya, que acepte a Jehová para dejar, aleluya, el árbol y las imágenes de Acera, aleluya, que es, aleluya, el sacrificio a Moloc, aleluya, que ofreció Salomón. Y se ha, aleluya, presentado testimonio por más de 20 años sobre la faz de la tierra en profecía, y no se ha encontrado ninguna iglesia sobre la faz de la tierra que está practicando con el árbol, aleluya, y las imágenes de Acera en el altar, aleluya, que es apostasía, que es, aleluya, actos, pecados sexuales, que cuando llegan de la codicia y pasan, aleluya, a la ardidez, que es la desnudez espiritual, que se empiezan a lamber sus cuerpos, aleluya, encuentran el placer, y las personas, aleluya, con todo el placer y con toda, aleluya, la seguridad, empiezan a decir que X lugar le corresponde padecer, aleluya, tormentos, que X lugar le corresponde, aleluya, sufrir destrucciones horrendas, aleluya, porque en ellos apareció el pecado sexual, que es la ardidez de la que Jehová le estaba hablando a Salomón, que tenía que dejar, aleluya, la ardidez, los sacrificios que estaba ofreciendo a Moloc, porque Salomón llegó a tener hasta 1000 concubinas, 1000 mujeres, se prostituyó en todas las prostituciones que presentaba Moloc, aleluya, en todos los sacrificios, y Jehová no lo perdonó, aleluya, y quitó su reino, indicando, aleluya, que todas las naciones iban a ser echadas, aleluya, de todas partes de las naciones iban a ser echados a el infierno, porque no se iba a destruir más como el ángel de Jehová había destruido Sodoma y Gomorra, sino que las personas, aleluya, por causa de Salomón, aleluya, sobre la faz de la tierra, las personas se iban a ir al infierno que arde con fuego y azufre. Aleluya, fue con Salomón donde empezó, aleluya, la causa de la condenación de la muerte y el Hades, porque Jehová no permitía esto cuando estaban en los pecados sexuales, que era la ardidez, la codicia. Jehová enviaba a su ángel a destruir aquel lugar antes de que fuesen destruidos con el infierno. Pero cuando apareció Salomón, dice la escritura, que entonces Jehová determinó, aleluya, destruir su reino, y que las personas sobre la faz de la tierra, aleluya, fuesen condenados, aleluya, por presentar sus pecados sexuales, aleluya, la codicia, la ardidez. Y cuando se presenta esta causa, aleluya, en la casa de Dios, aleluya, se puede conocer claramente que las personas tienen en poco a Jehová. La iglesia, aleluya, que está presentando el árbol y las imágenes de Acera, aleluya, que es el pecado sexual, aleluya, que estas cosas son los sacrificios de Moloc, todas esas cosas son los sacrificios de Moloc. Se puede ver claramente que las personas no respetan a Jehová, no le aman, no son capaces de tirar el árbol, de tirar las imágenes de Acera y presentar el testimonio, aleluya, de la cruz del Calvario, la sangre de Cristo, que tiene la resurrección por un nombre, que es el nombre de Jesucristo. Abba Padre, el cual puede presentar el amor, aleluya, que sobrepasa los pecados sexuales, la codicia y la maldad. Esto quiere decir, aleluya, que empiezan a llamar, aleluya, a todas las personas sobre la faz de la tierra, aleluya, con los boletos pagados y con un sello por el celular para que viajen hasta aquel lugar, aleluya, donde va a estar la nieve, y están todos reunidos porque van a presentar las cosas de Dios, el amor de Dios, para que las personas que están ciegos vean, para que los que están sordos escuchen, aleluya, para que los que, aleluya, están enfermos reciban la sanidad. Y esto indica, aleluya, que se presenta el amor del nombre de Jesucristo, que es el único resurrección,
resurrección, Jesucristo. Y cuando se presenta esta verdad de que, aleluya, no se encuentra ninguna iglesia que le compruebe, que le declare su amor a Jehová diciendo: yo te amo a ti, Jehová, y voy a quitar el árbol, aleluya, y las imágenes de acera, que es el pecado sexual, aleluya, donde es, aleluya, la desnudez espiritual y la codicia, porque está también en estatuto perpetuo cada año, y le hacen promoción desde un mes antes. Habrá una persona que diga: yo te amo más a ti, oh Jehová, que a un árbol, que a las imágenes de acera. Habrá una persona de esas de Praise the Lord, de la iglesia de los americanos, que diga que ama a Jehová más que a un árbol, que es el pecado sexual, aleluya, la desnudez espiritual, que ama más a Jehová que las imágenes de acera. La iglesia de Praise the Lord, aleluya, puede dar testimonio. ¿Habrá una persona que ame a Jehová más que a un árbol? Amén. Porque Dios quiere que lo ames. El Señor Jehová quiere que lo ames solamente a Él, que lo sirvas solamente a Él, que te reúnas para la adoración cuando se está entonando la alabanza, aleluya, y que le adores con todo tu corazón, y que escuches su palabra, aleluya, con amor, aleluya, cuando se predica, aleluya, el evangelio del Señor Jesucristo que le dio al apóstol Pablo, aleluya, y que él mismo vino a presentar con su cuerpo, aleluya. Y si tú, aleluya, recibes a Jehová y lo aceptas más que a un árbol, Jehová te va a perdonar, porque Jehová perdona los pecados. Cuando los Baales, aleluya, que una de las descendencias de Salomón, aleluya, vino a tener parte con los Baales, con Jezabel, Jehová había determinado que todos estaban bien arrepentidos y que él os había perdonado, porque había llevado al profeta Elías, aleluya, al cielo, y lo envían en el tiempo del Señor Jesús para indicarle a Jesús que él, aleluya, lo que había perdonado, porque se habían arrepentido, no importaba cuál fuese el pecado, como había llamado a Salomón, que tenía el pecado de Moloch, aleluya, y envía a Elías a donde estaba el Señor Jesús para decirle, aleluya, que si iba a ser sacrificado, que supiera que cuando la persona se arrepiente, Jehová le perdona. La primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Cuando una persona sufre una tribulación espantosa y queda, aleluya, en un castigo, no se puede decir, aleluya, que eso fue ocasionado por los pecados que haya cometido, indicando que es lo más fácil de pensar, aleluya, porque el pecado es lo que indica el ser castigado, porque muchas veces las personas, aleluya, cuando la persona, aleluya, en la desgracia, aleluya, fue huérfano, o la persona no tuvo agua para tomar ni comer hasta los 15, aleluya, años desde nacimiento, ¿qué es lo que sucede? Que las calumnias que se presentan en contra de estas personas, amén, aparecen las calumnias que se presentan sobre estas personas, indicando, aleluya, que las personas están celebrando, aleluya, la ardidez, el pecado sexual,
Y cuando miran a una persona, aleluya, en sufrimiento, inmediatamente le empiezan a negar y decir, es un Baal, aleluya, es una persona que anda con las personas, aleluya, en las cuales, aleluya, había sucedido algo en la Biblia, aleluya, y esa persona es de esa causa. Y esto no puede ser así, porque cuando la persona ama a Jehová, Jehová envió el profeta Elías para determinar a Jesús, que nadie se burle de una persona arrepentida cuando Jehová le está perdonando, aleluya, por cosas de los Baales, por cosas, aleluya, de la vida, de la necesidad, porque esto es lo que indica que cuando viene, aleluya, el furor, la ira de Jehová, el celo de Jehová, aleluya, nadie se puede contener. Es un don de Jehová. Jehová lo ejecutó en Jesús. Jehová lo va a ejecutar en tu vida, aleluya, pero cuando sea ejecutado en tu vida, entonces tú te vas a dar cuenta, aleluya, que has, aleluya, llegado al cumplimiento de su palabra, porque el celo y el furor de la ira de Jehová, en lo cual opera el mal de Jehová para que las personas caigan en la destrucción, no va a ser presentado en tu vida, porque está el amor espiritual, que es el don de la resurrección, el nombre de Jesucristo, por la sangre y agua del Señor Jesús, en Espíritu Santo y fuego, Cristo, delante de Dios y de sus ángeles, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Oh, Jehová de los ejércitos! Enciende el holocausto, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, y se presente el celo, la ira y el furor de Jehová en aquel cordero que fue inmolado, aleluya, porque no se encontró a nadie, aleluya, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y habían soltado al diablo, aleluya, y el diablo había presentado la misma condena que estaba en el principio con Salomón, la había presentado, aleluya, y el cordero y la sangre de Cristo y el sacrificio, aleluya, no podían, aleluya, indicar que estas cosas, aleluya, no atacaran a la iglesia y que la iglesia no cayese. Jehová lo llama, aleluya, indicando que él era el que había sido escogido, aleluya, y que le presentaran, porque eran cosas superiores las que se tenían que presentar. Y Jesús mismo presentó la manifestación, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo ahí en el altar, aleluya, que no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, quien pudiese abrir los sellos. Y él mismo se presentó, aleluya, en la manifestación de Jesucristo. Porque solamente en la manifestación de Jesucristo, aleluya, se encuentra el celo, el furor y la ira de Jehová, aleluya. Porque si Jehová dijo que el príncipe y el pacto fueron destruidos, está hablando de un fin, aleluya. Y al presentar el fin, nadie puede salir ganando, porque Jehová es Dios. Solamente Jehová es Dios de dioses. Y el mismo Señor Jesús, no que yo diga que salió corriendo, pero el mismo Señor Jesús empezó a decir, adoren a Jehová, porque el nombre de Jesús solamente son cosas espirituales. Esto quiere decir que el Señor Jesús tuvo la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, delante de Jehová, aleluya, que es el amor del Espíritu Santo, la resurrección. Este nombre de Jesucristo, indicando que Jehová le había dado este nombre de Jesucristo, aleluya, para que aquel príncipe, para que aquel sacrificio, aleluya, lo pudiese obrar
en los dones espirituales, conforme le agrada a Jehová, cuando se presenta la memoria, aleluya, del Hijo de Dios que fue sacrificado y que la persona glorifica, aleluya, el nombre de Jehová, y que esto llega, aleluya, a la presencia de Dios, que se está presentando la verdad, aleluya, en la cual Jehová ha determinado presentar su celo, la ira y el furor, aleluya, para que la manifestación de Jesucristo se presente en las naciones y las personas sepan, aleluya, que este es un don que sobrepasa todas las cosas. Recuerdo cuando estaba, aleluya, en el mundo y que íbamos tocando y yo iba acostado en la lámina de el mueble en el piso. Estaba congelando y estaba el frío y tenía un agujerito por debajo y se me había subido traía una de cuello de tortuga, se me había subido hasta el pecho y era en la oscuridad. Uno iba acostado a la derecha y el otro a la izquierda con cobijas, y yo iba acostado en la lámina, pero yo no sabía. Salíamos como unos 15 días y yo no me acordaba de tomar agua, no me acordaba de comer porque no sabía en ese tiempo. Era muy pequeño, andaba como en los 19 años, 17. Y sucede esto, que estaba entrando el aire por aquel agujerito de la lámina en la espalda y no me había pasado absolutamente nada. Me levanto de ahí de la lámina porque la llanta iba a vuelta de rueda porque estaba el hielo. Y le digo a la persona y abro la ventana para ver por afuera. Y le dije, hey, ¿cómo sabes que vas por la carretera y no por arriba de un canal o algo? Porque es puro hielo. Y dice, no, sí se alcanza a mirar sí se alcanza a mirar la carretera. Límpiale bien el vidrio y me asomo. Pero era porque yo no sabía, salí a aquel lugar, yo no sabía que tenía que tomar agua. Yo no sabía que eran 15 días que tenía que comer algo. Y esto quiere decir, aleluya, que la manifestación del Señor está, aleluya, con las personas, aleluya, que agradan a Dios. Amén. Donde Dios mira porque Él no ha bebido agua, porque Él no ha comido, ya son 15 días. Pero me tocó que dejé todo eso para servir a Jesucristo y la persona me venía con el pasaporte, aleluya, de un grupo muy famoso de los temerarios y me dice, ya nos dieron la visa, dame el pasaporte para sellarlo. Y le digo, yo no voy a aceptar nada porque yo voy a servir a Dios y yo no quiero nada del mundo. Cuando estaba en la iglesia me entró una sombra por los ojos, aleluya, y cuando me fui en la calle, una voz que me decía, si no te quitas la ropa, no puedes entrar en el cielo. Entonces yo me quité inmediatamente la ropa, dije, yo quiero entrar al cielo, porque en ese tiempo yo no sabía de tomar agua o de comer. Y entonces, aleluya, me empecé a quemar los pies y se me reventaron los pies con tormentos horrorosos. Y llega un oficial y me detiene en el piso. Y cuando yo ya no soportaba los pies, empecé a querer subir los pies en sus zapatos y me puso en el pavimento. Y en eso me quedé como cuando iba en el mueble que no me movía, que ya habían pasado varios días porque iba la rueda, hacía vueltas de rueda. Me quedé sin mover y se me empezó a quemar el cuerpo y se me quemaron unos órganos del cerebro. Aleluya. Y entonces apareció así como estoy así, una persona que me tenía abrazado y me decía, te voy a cortar para que no te regreses. Y entonces le digo yo, en el nombre de Jesucristo. Y dice, entonces ya no te voy a poder cortar. Y en eso miro que voy subiendo así para arriba y me suben a la ambulancia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aunque sea una persona indefensa, aunque sea una persona, aleluya, que no sabe leer, que no sabe escribir, aleluya, cuando aparece el celo,
la ira y el furor de Jehová. No hay nadie, aleluya, que pueda escapar de una manifestación gloriosa como es la manifestación del Señor Jesucristo, al indicar que ya no me podía cortar. Era el diablo que traía un cuchillo, aleluya, porque me había ido al otro lado donde está la muerte, aleluya. Y esto quiere decir, aleluya, que Jehová le pareció presentar la manifestación de Jesucristo para indicar, aleluya, que cuando se ha vencido, aleluya, en el celo, en la ira y en el furor de Jehová, aleluya, se ha vencido al diablo por el nombre de Jesucristo, ya no puede existir ninguna otra vez, ninguna otra causa donde el diablo, aleluya, te quiera atacar, aleluya, ya no puede existir otra vez, otra causa donde el diablo me quiera atacar, porque la manifestación del nombre del Señor Jesucristo, que es una resurrección, aleluya, presentó, aleluya, el celo, la ira y el furor de Jehová, aleluya, que Jehová, aleluya, el Dios de dioses, cuando se enciende en ira, aleluya, no hay nadie que pueda escapar, no hay nadie, aleluya, que no sea recibido a una manifestación. Y esto quiere decir que esta manifestación del nombre de Jesucristo, el diablo ya no puede atacar, aleluya, eternamente, porque esto es presentado, aleluya, en el nombre de Jesucristo, que es resurrección, como Jesús salió de aquel lugar de tormento y está abriendo los sellos, aleluya, por la eternidad, para siempre, acompañado con ángeles con trompetas, acompañado con ángeles con copas, y esto es presentado a las personas que aman los dones del Espíritu Santo, la verdadera acción de gracias, no las cosas del mundo donde está la apostasía, aleluya, y se encuentran los pecados sexuales, que es la codicia, y después de la codicia aparece la desnudez espiritual, el árbol con las imágenes de acera, y después aparece la ardidez, donde hombres con hombres, mujeres con mujeres, y se empiezan a lamber por todas partes, aleluya, indicando, aleluya, que es la apostasía que está sobre la faz de la tierra, aleluya, en la cual las personas, aleluya, desde el tiempo de Salomón, que fue el que operó con Moloch la muerte y el Hades, aleluya, se presenta, aleluya, sobre la faz de la tierra. Y si tú no recibes esta manifestación del Señor Jesucristo, que es su amor, la resurrección, que es el nombre de Jesucristo, entonces, aleluya, la acción de gracias, que es el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, aleluya, que te van a guardar, aleluya, si tú no aceptas esta salvación tan grande, aleluya, que es la cruz de Cristo, que puede quitar los pecados sexuales, si tú no aceptas a Jehová, aleluya, entonces, aleluya, la manifestación no se presenta en las personas que se perdieron, porque las personas prefirieron, aleluya, a un árbol con imágenes de acera antes que a Jehová de los ejércitos. Acepta la acción de gracias, amén, que son los dones espirituales, amén, y no necesitas nada de lo que el mundo ofrece, porque es codicia, porque es desnudez espiritual y ardidez, apostasía, que son los sacrificios a Moloch. Volvió a repetirse nuevamente, porque Jehová determinó el fin, y para determinar el fin, aleluya, soltaron al diablo para comprobar que aquel pacto, que aquel príncipe, aleluya, las personas, y que a quién está salvando si las personas están en el altar con la ardidez. Amén. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿A quién qué pecado está quitando ahí? Que las personas aman más a un árbol con imágenes de acera que a Jehová, indicando que Jehová había determinado,
aleluya, tomar a este príncipe con el pacto, con su sangre, con todas sus herramientas y presentarlo para abrir los sellos y, aleluya, revelar estos ángeles gloriosos, aleluya, para manifestar el fin. Que no hay nadie, aleluya, que pueda decir, aleluya, hablar, quitar o poner a las cosas que Jehová va a hacer, que Jehová está haciendo en la manifestación que es, aleluya, nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que nos da la vida eterna, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, creo. Hermana, diga he creído. Hermano, di creo en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga.